Bueno, bienvenidos a nuestro nuevo episodio de las Lorenzo, hermanas y mates. Hoy vamos a hablar de un tema que me parece que va a ser un poco controversial, pero me parece que también es bueno, o nos pareció a las dos que es súper importante que lo abordemos. Gaby, ¿querés contarnos más o menos qué vamos a hablar hoy? Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Sí, hoy me parece que es súper interesante el episodio que hemos pensado, que hemos llamado o denominado la carnívora y la vegana, o sea que ya más o menos se pueden llegar a dar cuenta de qué se trata. Vamos a estar hablando sobre la elección de los alimentos, los principios que motivan a estas elecciones, cuáles han sido nuestras incursiones gastronómicas y todo esto relacionado con la alimentación, teniendo en cuenta que ambas, por ser hermanas, vinimos de la misma familia y a lo largo de los años hemos ido modificando nuestros hábitos alimentarios y bueno, hoy los vamos a compartir y para variar son, no diría antagonistas, son diferentes. Hemos escogido diferentes caminos, Sí. pero siempre hay puntos de contacto, me parece. No, totalmente. A ver, que se sabe que la comida es la puerta de la cultura, ¿no? Entonces, muchas veces cuando pensamos en los diferentes tipos de combinaciones, ya sea una dieta que está mucho más tirada para la carne o una dieta que está un poco más tirada para lo que sé yo, por ejemplo, el pescado y demás, tiene que ver con muchos factores, una cuestión cultural y una cuestión de recursos de el lugar donde uno nace. Nosotras hemos sido nacidas y criadas en Argentina, en la provincia de Córdoba, y aunque suene cliché y aunque sabemos de que odiamos los estereotipos, Argentina es el país o uno de los países más característicos en cuanto al gran consumo de carne. Exactamente. Sí, digamos, es difícil pensar en hablar de Argentina y no hacer referencia a la carne, porque obviamente nuestro país es conocido ampliamente en el mundo por la calidad de la carne que se produce, pero también, como vos lo decías, por la cantidad de carne que consumimos en Argentina por persona, Sí. ¿no? Porque en ese sentido también es como que somos conocidos en el mundo por eso. ¿No? Sí. Y hablando del tema de la carne, de no carne, bueno, me gustaría, como somos, digamos, como lo indica nuestro podcast, nosotros siempre hablamos desde nuestra visión de hermanas, Ujú. y me gustaría hacer referencia un poco al pasado, a nuestra niñez, no sé, cuáles son los recuerdos de comidas de cuando éramos chicas. Obviamente nosotros crecimos en un hogar carnívoro por excelencia. Sí. Eh, ¿qué recordás vos de cuando éramos chicas? Vos sabés que pensando un poco, digamos, de las elecciones alimenticias, porque uno aprende o uno se expone, por así decirlo, bajo las decisiones de sus padres, ¿no? Claro. Porque independientemente que uno diga no, que es lo más sano y demás, uno, como, bueno, yo no soy madre, pero bueno, a usted debe pasar, que uno Mm. más o menos, digamos, en estas elecciones alimenticias que hace, los hace, como dijimos recién, base a la cultura y base a lo que vos aprendiste que era algo nutrición, o sea, nutricionalmente hablando, bueno, o dentro de los recursos que conseguís. De los recuerdos que yo puedo tener en cuanto a la relación con la comida, siempre hubo, a ver, si la semana tiene 7 días, al menos 5 días en los que eh, cualquier tipo de plato, que ya sea, por ejemplo, guisos o el típico de milanesas o las pastas, siempre es rellenas o siempre es con la salsa con carne y todos los tipos de carne tipos de procesamiento, digamos, que puedas pensar. Y Claro. también lo que pasa en Argentina, que incluso obviamente que pasa en otros lados, pero digamos dentro de mi experiencia, es que todo lo que se relaciona con algún tipo de festividad o con tipo de reunión social o cualquier tipo de cuestión en el que implica estar con gente, incluso si es tu familia, puede ser con tus Sí, primos y demás, no hace falta que sea un cumpleaños de 40,
pero es muy fuerte la conexión con la carne, ya sea por el asado, y si no es eso, te juntás y comes, no sé, un sándwich de milanesa, ¿viste? O los lomitos. Entonces, todos los recuerdos que yo tengo, ya sea de la alimentación de primera mano que a través de nuestros padres, o incluso luego el tipo de comida que elegiríamos o tener con amigos y demás, la carne era el 80%, básicamente. Vale, obviamente. Yo creo que en nuestro caso, igual nosotros tuvimos la particularidad de que si bien la carne, de hecho en la casa sigue siendo fundamental, nosotros tuvimos la particularidad de que cuando éramos chicos, digamos, se comenzó el negocio familiar, Ujú. que comenzó siendo una frutería, una verdulería. Sí, Entonces nosotros desde chicos tuvimos como acceso a verduras y a frutas de manera constante como algo natural, que para nosotros es natural, pero yo después, charlando por ejemplo con Darío, eh, con respecto digamos, a los hábitos también de verduras y frutas, nos pasaba que, claro, que es diferente cuando vos tenés que ir y comprar, o sea, tomás la decisión de ir y comprar un producto, a cuando vos lo tenés disponible, como en el caso nuestro. sí. Entonces, para nosotros, comer fruta todos los días, a toda hora o cualquier momento del día, siempre fue algo como súper natural, Ujú. eh, mientras que quizás en otras casas, no por falta no por cuestiones económicas, sino por cuestiones de elección, no era tan común. ¿Se entiende lo que quiero decir? No, O a ver, sea, sí, obviamente que por ahí uno dice que también está relacionado con el tipo de ingreso y el tipo de acceso que cada familia tiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, si vas con el dinero, no te digo el dinero justo, pero dentro de todo vas más o menos armado con un presupuesto en el que, por ejemplo, empezás y decís, ok, compro el pan, compro la carne, ¿qué es lo más llenador? La papa, la zanahoria, claro. eh, eh, y no te vas a poner a deber, decir, ah, bueno, con lo que me queda voy a comprar un durazno pelón o algo así, vas a decir, no, con lo que me queda Sí, es pan. ¿Me entendés? sí. Entonces, No, igual a nosotros también nos pasó que por esto de que nosotros digamos, desde chicos, digamos, el negocio familiar fue una verdulería o un negocio, almacén y bueno, ujú. todo lo que fue surgiendo de ese negocio, también hubo mucha mermelada, mucha cosa, Sí, producto, digamos, de la utilización de quizás lo que no se podía llegar a vender, porque ya no estaba para vender, pero bueno, la abuela, cuando nosotros éramos chicos, hacía mucha mermelada de manzana, ujú. O los o duranos en sea, compota, claro, sí, o la compota de manzana, todo eso yo recuerdo que cuando nosotros éramos chicos era como que siempre había, ¿viste? sí, sí, sí. Siempre tuvimos eso porque era lo que se consumía que estaba para la venta y lo que ya no estaba para la venta y que después se procesaba de alguna manera, o el hecho de, no sé, las salsas de tomate Ujú. y todas esas cosas que hasta el día de hoy la mami las sigue haciendo. Por ejemplo, el otro día nos mandó una encomienda por unos documentos que yo necesitaba que ella me hiciera un trámite y nos mandó eh, una, un frasco de berenjena en escabeche, por ejemplo. Ujú. ¿No? Entonces como que eso no, yo creo que nosotras, cuando ya tuvimos nuestra propia casa, lo incorporamos también Sí, esto de sí, sí. producir cosas en casa, me parece. Ujú. Y hasta hoy por hoy, te digo, cuando yo voy al mercado siempre me voy para la sección, viste, de las secciones de las que nadie quiere, porque la fruta no es perfecta, o porque tiene, Claro, como que sí, tiene, no sé, por ejemplo, la típica, viste, que se hacen las huellas porque la gente por ahí toca y demás. Eh, y, mm, y siempre me causa risa porque digo, si me viera mi mamá ahí, viste, sacando las manzanas que están con una marquita o dos y después las traigo todas y les hago una compota gigantesca que me queda después por una semana. Pero sí, obviamente que eso, bueno, decime, sí. decime. No, no, que te decía que con respecto a eso, en la verdulería que voy yo siempre está el cajón, ¿viste? Donde dejan las bananas que están más oscuritas. Sí.
que bueno, que por ahí son más baratas y qué sé yo ahora, porque en nuestra época no era costumbre, por ejemplo, frizar cosas cuando nosotros éramos chicos. Ujú. Estaba digamos, la heladera, pero no era como costumbre así frizar cosas. Nosotros ahora, yo, digamos, muchas por ejemplo, las bananas, también las frizo para hacer licuados y esas cosas. Sí. Bueno, cuestiones así que uno, viste, no deja nunca esas enseñanzas que nosotros tuvimos desde chicos, ¿no? De Ujú. aprovechar todo lo que se podía, aunque no estuviera tan lindo a la vista, por decirlo de Sí, alguna total. manera. Y esto de Ahora, que, decime. no, go ahead. Y esto de que, Dale. por ejemplo, me estás diciendo de que por ahí empezás a frizar las cosas y demás, cosas que nosotros no hacíamos chicos. ¿Eso lo Sí. has hecho o lo estás haciendo porque, digamos, un nuevo hábito en relación a vos y a la preparación de la comida? Ahora que, digamos, sos vos la persona que tiene que, bueno, no, obviamente no es una cuestión de roles que porque vos sos la mamá tenés que hacer todo esto, porque obviamente que es una cuestión más colaborativa, pero, Claro. pero digamos, ¿has visto este cambio y demás desde que te has mudado sola o es más desde que por ahí están con las nenas y una cuestión de agilizar el tiempo en el procesar la comida que empezás a frizar y demás? Sí, tiene que ver con las nenas, me parece, porque yo desde cuando, digamos, quedé embarazada de Ainhoa, que dicho sea de paso cumple 7 años este mes, cierro paréntesis, me quiero morir, eh, empecé a investigar, a ver, bueno, los tipos de alimentación y obviamente uno cuando, qué sé yo, era como que ya empezaba a pensar más en qué era lo más nutritivo para ella, qué le iba a servir para que ella creciera sana, ¿viste? Todo ese tipo de cosas. Entonces me fui para el lado del baby led weaning, que es que los nenes cuando empiezan a comer papilla y esas cosas, en realidad no sea papilla, sino que vos le propones sobre todo lo que ellos puedan masticar en su momento sin dientes y qué sé yo, y que accedan, digamos, a eso, por ejemplo, no sé. Yo jamás para mí elegiría la batata, odio la batata, Ujú. no me gusta para nada, sin embargo, obviamente a mis dos hijas se las propuse y les gusta, por ejemplo, Sí. ¿no? Y después sí, mucho de tratar de adelantar, por ahí hacer caldos, cubitos de caldos de verdura eh, natural, digamos, dejarlos congelados para después cuando le tengo que hacer unos, no sé, unos fideos, le Ujú. pongo eso que para darle gusto. Eh, pero sí, tiene mucho que ver con la maternidad en mi caso. Ujú. El tratar de ir a las cosas menos procesadas, incluso incursioné en hacer yogur en casa, por ejemplo, o ese tipo de cosas para no tener que recurrir a todo lo procesado. Eh, y incursionamos hace poco, también producto de la cuarentena, en la huerta en casa. Sí. Entonces, de alguna manera, yo creo que estamos en una época así como de recambio y de volver un poco a la tierra, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es que sí, 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 eso es cierto. No hemos dicho, no hemos expresado, digamos, en realidad, el origen de este podcast, que es la carnívora y la vegana. Obviamente yo todavía sigo siendo carnívora, pero vos has cambiado tu alimentación de manera radical. ¿Querés contarnos un poquito de eso? Sí, a mí, digamos, si tengo que establecer un punto en el que em, al menos para mí no, y esto es como una cuestión muy personal y yo respeto los tiempos de cada una de las personas, sencillamente dentro de mi experiencia. A mí lo que me pasó es que incluso ya estando en Argentina, antes de irme de Argentina, em, uno se empieza a cuestionar, ¿viste? Uno se empieza a Sí. preguntar, o sea, ¿qué es lo que estoy comiendo? ¿De dónde viene? Porque es muy loco, porque me puse a pensar de que, por ejemplo, recordando más o menos el paso por la escuela, en la escuela, o sea, la primaria o incluso la secundaria, siempre se nos enseñó, por ejemplo, a cómo tenés que plantar tomates o cómo tenés que trabajar la tierra, pero nunca hay como una exposición, por así decirlo, lo que pasa en un matadero, por ejemplo. O, Ujú. o esta cuestión de la explotación animal.
Entonces, empecé a preguntarme acerca de esas cosas y a empezar a decir, a ver, de dónde, por qué comemos como comemos y independientemente que es una cuestión cultural, si es como decir, si todos saltan a un pozo, vos vas a saltar a un pozo sabiendo que es un pozo, ¿entendés? Eh, y cuando me fui de Argentina también... una de las cosas que me pasó es que bueno, cuando uno deja el país donde vive, obviamente te expones a diferentes gustos y a diferentes modos de, bueno, en ese caso yo todavía estaba consumiendo carne, entonces el modo de cortar la carne, el animal que come, cómo ha sido tratado, etcétera, etcétera. Entonces uno, viste, Ujú. te expones y empiezas a notar ciertos gustos diferentes que decirte de verdad fue como, uy, yo esto, no, o sea, no lo consideraba carne, ¿me entendés? Decían, esta no es la Claro. verdadera carne, no es el bife de Argentina, qué sé yo. Pero sí, empecé con todo ese, es como te decía, es como un proceso que a mí me empezaba a cuestionar ciertas cuestiones, entonces empecé como a reducir la carne, porque incluso la empezaba a sentir como un olor muy particular, o por ahí abrí el paquete donde tenía, qué sé yo, el bife y como hacer la asimilación de lo que eso era sangre, ¿me entiendes? O sea, que del juguito que queda en el paquete es sangre. Entonces esas cosas así como dije, esto no puede ser normal, Claro. acá hay algo que no está bien. Y una de las cosas que fue así el recambio fue que hace un año y pico estaba, bueno, viajando de mochilera y obviamente cuando uno viaja de mochilera se lo haces con un poco más de tiempo, viste, pasé por varias granjas y demás y empezás a ver ciertas cosas que decís, esto ya parece como medio una brutalidad y, y fue ese momento de clic en el cerebro, por así decirlo, de asociar realmente lo que pasa en la industria ganadera sobre todo, y la industria del dairy, no sé cómo, no me sale en Sí. español, Lácteos. lácteos. Ahí la tiene, toda confundida. Viaje a la extranjera ahora. No, bueno, pero el boludo no me acordaba, fue un momento ahí, tac, pero que me di cuenta de que no hay justificativo para la explotación al nivel en el que estamos haciendo y tampoco hay una economía circular, digamos, en la Claro, en la que realmente lo que estemos haciendo sea una cuestión de balance y sea una cuestión equitativa, sobre todo para lo que tomamos de la tierra y lo que devolvemos. claro. Entonces, Em, Es, teniendo todo eso en sí, mente, dije, no, o sea, una vez que, al menos a mí, lo que me pasó, que una vez que yo noté eso, dije, no hay forma que pueda seguir invirtiendo o poniendo cualquier, o sea, mi demanda ahí. Porque voy a claro. estar contribuyendo a ese sistema Ujú. que es brutal. Entonces, desde ese día dije, ok, no hay forma, no. O sea, porque es más, me pasa que voy al supermercado y no veo un pedazo de carne, ¿me entiendes? Veo un músculo, veo que eso es una parte de un Perteneció a un animal que, animal que la pasó claro, mal. Claro. exactamente, que nació y ha sido criado en cautiverio o sea, en condiciones extremas, Ujú. y que si es bife es porque es una vaca que ha tenido, aunque sea 5 años y que ya no produce leche, y va al matadero por eso, ¿me entendés? Entonces, Mm. bueno, es que O ahí sea, que ahora podríamos, a claro, mí o sea, ya es como que no veo, no sé cómo explicarte, pero veo realmente un cuerpo en descomposición, por así decirlo. sí, o sea, para pasar un poquito en limpio, digamos, hay diferentes motivaciones que nos pueden llevar a hacer cambios de hábito, ¿no? En tu caso, principalmente, el cambio de hábito se motivó por cuestiones éticas, ¿no? Por cuestiones de respeto a la naturaleza, respeto a los animales y ese tipo de cosas. Hay otras motivaciones, por ejemplo, que vienen o que inician este camino a través de lo que uno considera que es beneficioso para su cuerpo, por ejemplo. Muchas veces pasa que
en tu caso fue por una cuestión ética que vos tomaste esa decisión. Hay otras personas que empiezan a decir, bueno, la carne no me hace tan bien y qué sé yo y qué sé cuánto, y después empiezan por ese camino, después se encuentran con la cuestión ética y como que les termina de cerrar toda la idea. ¿Se entiende lo que quiero Ujú. decir? Sí, sí, sí. En mi caso, por ejemplo, eh, digamos, estos interrogantes que vos te planteas, como que hace un tiempo a mí también me han empezado, y esto lo hemos charlado incluso cuando has venido vos las últimas veces, ¿no? Que uno empieza a hacerse como ciertos cuestionamientos Ujú. y esto qué sé yo, de considerarse que el humano es el centro de todo y Mm, que tiene derecho a, ujú. muchas veces como que hace que uno se crea que está en supremacía con respecto al resto de las cosas, por lo tanto tiene derecho a, bueno, a consumir Sí. a otros seres de manera indiscriminada, ¿no? Pero bueno, es importante, yo creo que como toda postura, que uno, como vos decís, ¿no? Cada uno tiene sus procesos y sus cosas y de alguna manera, eh, digamos, siempre que uno piense que al otro le pueda hacer bien lo que yo hago, obviamente que uno lo propone de Sí, alguna sí, manera. sí. ¿No? A mí me pasó que, por ejemplo, que si yo tengo que hablar sobre mis motivaciones o las justificaciones para las elecciones, obviamente en primera medida está el bienestar, digamos, por decirlo de alguna manera, eh, y por el otro lado, quizás esto de la exposición que vos decías, en tu caso fue a través eh, de los viajes. En mi caso, por un lado, como habíamos mencionado anteriormente, la maternidad hace que uno empiece a buscar otras cosas, digamos, o otras formas, o yo recurro, por ejemplo, a otro tipo de recetas a través de, por ejemplo, bueno, nuestra madre es celíaca, entonces ella no puede consumir ni trigo, ni avena, ni centeno, ni cebada, y eso hace que ella tenga una dieta diferenciada hace muchos Ujú. años ya. Y eso también nos expuso a otras cosas, ¿no? A otro tipo de harinas, a otro tipo de sabores, de texturas y otras cosas que yo también, por ejemplo, en casa se las propongo a mis hijas, ¿no? Hay veces que hago un bizcochuelo con harina de trigo y hay veces que hago con premezcla Sí. y ellas la consumen sin ningún problema, digamos, en ese sentido, ¿no? Entonces a mí me parece que es importante, solo viéndolo desde la vista de la alimentación, que cuanto más variada sea la alimentación y más colores tengan, por decirlo mejor, lo mejor es para el cuerpo, ¿no? Tal cual. Lo que Yo, uno hace. yo siempre tengo el dicho de que te tenés que comer el arco iris. Claro, Porque incluso uno cuando dice, no, bueno, pero qué sé yo, la carne, la cuestión cultural, y después uno decís, bueno, pero hay tanta variedad de cosas que podés comer que al fin y al cabo, viste, cuando, por ejemplo, una de las cosas que a mí me pasaba, decir, no, ¿por qué? Pero dejaste la carne, dejaste la leche, dejaste los huevos, ¿qué vas a comer? Pasto. Yo decía, pero eh, hay millones de cosas. sí, Em, es más, cuando uno realmente empieza a interiorizarse, y tampoco es difícil, ¿eh? O sea, no es que no hace falta que tengas la sal de maracuyá de Cuba para poder hacer una ensalada que no se, ensalada César, por ejemplo, y que no tengas que usar pollo. claro. Que ese es el otro concepto que hay, es como que no, pará, que si no, que haces esto, es carísimo, qué sé yo, decía, pero ¿cuán caro es comprar un buen bolsón de verduras? ¿Me Claro, entendés? sí, sí. O buscar alternativas en relación, por ejemplo, lo que le pasa a la mami, en la relación de las diferentes harinas. Entonces, es Ujú, como, al fin y al cabo, uno piensa que o al menos, por ejemplo, se pensaba, o yo pensaba que no, era demasiado complicado y al fin y al cabo yo me encontraba comiendo las mismas cinco cosas todo el tiempo. O sea, lo claro, mismo, ese es el tema. ¿me entendés? Sí, Que es sí. que el bife, el tomate y la lechuga y qué sé yo, y después, cuando pude, o sea, me salí de ese esquema, Mm, es muchísimo más variada las cosas que puedes comer y las formas y los sabores para hacerlo que te das cuenta que tenés un espectro mucho más sustentable, incluso, claro. y es mucho más económico. Un kilo de lentejas, ¿sí? Es mucho más barato que un kilo de carne. Claro, sí,
Sí, la cuestión también tiene que ver con esto de salirse, como vos decís, cuando vos vivís en una sociedad donde predomina el consumo de carne y la carne es como el centro del plato, por decirlo de alguna manera, y lo otro es como accesorio, es un complemento, Ujú. eh, es difícil salir de eso, no es fácil. A mí incluso me ha pasado, yo soy muy ávida de buscar recetas alternativas. Por un lado, porque me gusta, digamos, investigar o probar cosas nuevas, pero por el otro lado, porque muchas veces, qué sé yo, tengo ganas de hacer un bizcochuelo y no tengo huevo. Bueno, buscamos un bizcochuelo sin huevo. Y resulta que terminas cayendo por ahí en una receta vegana, por Ujú. ejemplo, o recetas que por lo que me gusta mucho, me llama mucho la atención, de quizás cuando no recurrimos a lo típico, es que las recetas tienden a ser mucho más simples, Ya, ¿no? O sí. sea, por ejemplo, recetas de 3 ingredientes, receta de 2 ingredientes, así, no, no se puede, no, imposible, Ujú. ¿entendés? Y eso a mí me llama muchísimo la atención. Yo me acuerdo que una vez les hice acá en casa em, brownie vegano. Ujú. Obviamente que no les podía decir cuáles eran los ingredientes, pues si les decía cuáles eran los ingredientes no lo iban a comer, ¿no? ¿Por qué? Porque el brownie vegano que yo hice en su momento llevaba poroto negro, Sí. ¿no? Entonces, bueno, yo lo que hice, lo preparé, qué sé yo, se los presenté, se lo comieron, les gustó, y después que lo comieron y les gustó, les conté cómo lo había hecho, ¿no? Entonces, porque muchas veces está esa resistencia, ¿no? A lo Claro, nuevo, a lo sí, diferente. Entonces, es importante que uno pueda, digamos, disfrutar de otro tipo de formas de, de comer. Y que incluso aún siguiendo con el consumo de carne, porque, digamos, si vos me preguntas hoy cuál es mi postura hoy, cómo me siento yo hoy con respecto a la carne, yo hoy no sé si dejaría de comer carne, pero sé que podría vivir sin carne, ¿se entiende lo que ujú. quiero decir? Yo hoy elijo quizás seguir consumiendo carne, no en la manera o en la cantidad que la consumía antes, pero sí comencé un camino donde amplié mi abanico de opciones. Ok. Entonces, lo que hoy es una guarnición, que en el futuro se puede transformar en la comida completa, ahí es donde estoy haciendo como mi media investigación, por decirlo de una manera, o estoy incursionando en cosas nuevas, en decir, bueno, a ver, de todo, qué sé yo, para irte a una cuestión básica, ¿no? Arroz. Nosotros Ujú. el arroz que conocemos, el arroz blanco. El 90% de los argentinos comen arroz blanco Sí, en sus diferentes formas. Y hay un montón de tipos de arroz. Bueno, entonces vamos probando otros tipos, ¿se entiende? No sí. solamente el arroz integral, el arroz romaní, bueno. Entonces empezás a probar otras texturas, otros sabores, y empezás a incorporarlo y que empiece a ser algo más natural, más natural en el sentido más que te sea como un sabor familiar, ¿se entiende? Totalmente, sí, sí, sí. Qué sé yo, en ese sentido me parece que tampoco es todo blanco y negro. Se puede empezar como un proceso así más de, quizás de reducción, quizás Mm. más que un corte, porque bueno, para no todas las personas funciona de la misma manera, ¿no? Tal cual, eso te iba a decir. O sea, si tu opción es empezar de a poco o empezar a, por ejemplo, no consumir más huevo o consumir alternativas de leche y usar leche que sean a base de plantas, que incluso también hay millones de opciones, incluso más variadas, eh, está bien. Me parece que no todo el mundo tiene que ser el mismo molde y no a todo el mundo eh, la necesidad o la decisión de dejar el uso y el abuso de productos provenientes de animales. Claro. Me parece que también es una cuestión de una transición personal, porque muchas veces Claro. pasa de que esto, qué sé yo, no sé, que se pone de moda, que se puso en algún momento como
lo que todo el mundo hace, si quiere hacer Claro, esto, sí. o incluso gente utilizándolo como una cuestión para bajar de peso rápido y demás, y se trata de eso, o sea, no, 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 me parece que eso y en relación a una receta, perdón, a una dieta en la que tengas que comer únicamente mandarinas, sí, vas a bajar 10, 15 kilos en una semana. ¿Vas a hacerlo de la forma más sana? No. ¿Lo vas a hacer de la no, forma más sustentable? No. ¿Lo vas a hacer de la forma en la que vos podés hacer una cuestión de balance en tu organismo para hacerlo a largo plazo? No lo vas a poder hacer. no. Entonces me parece que independientemente como uno empiece e independientemente como uno haga las conexiones que tengan que hacerlo, ya sea por lo que siente en su cuerpo, ya sea por una cuestión ética y demás, son decisiones personales. Y creo Sí, que obviamente que tienen que ser respetadas y tienen que ser compartidas, obviamente, pero uno no puede imponer el tiempo a la otra persona de decir, no, vos a partir de mañana no podés comer más carne, porque no. Porque no, eso generaría otra una cuestión de cosa, rechazo más que de promover un claro, mensaje que me parece que es otra de las cosas, ¿no? El mensaje no es únicamente no como carne, pero uso cuero, ¿me entendés? sí, sí, Al sí, menos para mí, es entender que es no únicamente específicamente un producto en particular, sino es el uso y abuso de los animales, que me parece que no es sustentable, o sea, no me parece que a en esta edad claro, debería ser tan discutible, ¿no? Tener un poco de empatía y no, como vos decías antes, esta cuestión de sentirse el centro. Eh, mm, y hacer completamente abuso de los recursos, porque tampoco es sustentable en el tiempo, y eso se está viendo hoy por hoy con la cantidad de problemas, una a nivel salud que hay, y la otra a cuestiones ambientales. O sea, me parece que a la larga no se sostiene por sí mismo. claro. Entonces, Igual, como todo, yo lo que pienso, ¿no? Es que, a ver, no estamos diciendo acá, porque tampoco es así que la comida vegana es la más saludable, porque en realidad todo depende, digamos, es un estilo de vida, básicamente, no es sí, solamente un estilo, digamos, un tipo de comida que se elige. Eso en primera medida. Ahora, dentro de las comidas que se consideran veganas, hay comidas que no son tan buenas. O sea, no es que es, porque como comida vegana es todo, viste, me hace todo bien. No, porque como en cualquier dieta, como cualquier hábito alimentario, hay cosas que son mejores que hay que comer en cierta cantidad y otras que hay que tratar de evitarlas, por ujú, decirlo de alguna manera, ¿no? En este caso, el veganismo en sí, como vos lo planteas, yo lo veo desde lo extraño, desde lo exterior, ¿no? Es sí. un estilo de vida que tiene sus aplicaciones en los diferentes aspectos. Solo uno de ellos es la alimentación, pero también tiene que ver con otras cuestiones de la vida de una persona que se ven afectadas por esta elección, Ujú. ¿no? Ética de respeto. Pero digamos, en la cuestión, si nos basamos en la dieta, a ver, hay una propaganda que siempre sale en YouTube que dice, que habla sobre los diferentes estilos de comida y dice, ¿toda la comida vegana es buena? No, las papas fritas y la cerveza son veganas y sin embargo no podés vivir a papas fritas y cerveza. Sí, O sea, sí, pero por eso, pero en ese volvemos, sentido es como que, tal cual, volvemos sí, a lo que habíamos dicho antes, se trata de una cuestión de búsqueda de balance, ¿sí? Entonces, cuando decimos claro, hay que tener una dieta variada y esta cuestión de, como decíamos recién, de comer y que tu plato sea un arco iris, ¿me entendés? Donde hay muchísimos colores de diferentes cuestiones, una dieta balanceada es lo que te hace bien. Entonces, si todo se va a llevar al extremo, así como la gente que come no sé, una lechuga y tomate y 7 días a la semana carne, como una persona de que, no sé, que deja totalmente los alimentos, productos de carne, o de animales, perdón, y te vas al extremo de que, como decís vos, estás a papa frita igual hay un montón de alternativas veganas que reemplazan la carne.
a lo tipo los fast foods y no te va a hacer bien. No te haría bien tampoco si Claro, comieras cosas, productos animales tampoco. O sea, todo lo que se lleva al no, no, extremo no. a un punto en el que te das cuenta que tu cuerpo no lo está recibiendo bien o empezás a notar ciertas cuestiones que van pasando y lo más probable es que no la estés haciendo bien. Entonces, me Claro. parece que es más la búsqueda de un balance y un equilibrio nutricional, en el sentido de que que lo que consumas te haga sentir bien, que estés enérgico, que puedas afrontar el día, que no tengas fatiga mental, etcétera. Y a la larga, uno hacer también el chequeo, ¿no? De decir cómo esto me está afectando para bien o para mal, y uno hacer los cambios, ¿no? Mira, algo que me pareció como que a mí me ayudó mucho en esto de decir, de empezar a incorporar cosas nuevas, digamos, tiene que ver que, a ver, si yo tengo que tomar la decisión de qué compro, probablemente no voy a estar comprando, no sé, brócoli y coliflor todas las semanas, si yo tengo que decidirlo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ujú. Porque quizás no es una de mis first choices, no son como mis primeras opciones de compra. Pero una de las opciones que me parece que está bueno para alguna persona que quiera como que ampliar su paladar o empezar a consumir otras cosas es, por ejemplo, los bolsones que venden por lo general son orgánicos, que son bolsones que ya vienen, o sea, vos no elegís el contenido, sino que ya vienen, porque por lo general vienen de productores pequeños, Ujú. entonces te hacen como un combo de cosas de, no sé, por semana de 6 7 kilos de entre verduras y frutas, y que quizás no son cosas, como yo digo, que nosotros elegiríamos comprar, pero al estar dentro de ese bolsón, uno como de alguna manera se obliga a buscar recetas que incluyan esos alimentos y por lo tanto los empezás a consumir. Sí. Entonces, me parece que por un lado, yo le veo como dos lados positivos. Por un lado, contribuís con una economía más local, sin tantos intermediarios y sin procesamiento de alimentos. Y por el otro lado, tenés ese desafío de encontrarte con una verdura o una fruta que no elegirías comprar, pero que la tenés que consumir. Entonces, de alguna manera, tenés que empezar a buscar una receta donde la puedas utilizar. Ujú. Y también que yo últimamente también, digamos, como familia hemos incorporado, son estos lugares así que venden cosas a granel, donde también venden bolsones. Por ejemplo, nosotros acá hace un par de semanas nos pasó que en realidad es una escuela, Waldorf, que vende estos tipos de bolsones así prearmados a beneficio, porque bueno, obviamente por la situación en la que estamos, los ingresos se ven reducidos, ¿no? Entonces es como que te venden a mí lo que me compró, la verdad, si te tengo que decir, es que te vendían el combo ya hecho, Ujú. eh, que tenía, no sé, avena, polenta, no sé, ¿qué más tenía? Tenía un montón de cosas, arroz integral, azúcar mascabo, eh, Sí, tenía variado, tiene un poco sí, de como una todo. Nutella, pero no era Nutella, sino con cacao, bueno, en fin, varias cosas, y todo en una bolsa reutilizable de tela hecha por ellos, Ujú. por ejemplo, ¿no? Entonces, como a mí me resultó muy interesante eso, y también un desafío, porque decís, bueno, a ver, el azúcar mascabo no lo sé usar, tengo que empezar a investigar porque sé que no es como el azúcar común, ¿se entiende? Sí. Entonces, en ese sentido, uno es como que, en mi caso, es como que me planteo estos desafíos, ¿no? Porque lo más fácil es ir a la papa, la zanahoria y el carne, Ujú. pero uno se enfrenta o toma estas decisiones, en mi caso, obviamente porque considero que también, mientras más variado sea, es mucho más rico y más beneficioso, sobre todo para las nenas. Qué sé yo, el fin de semana compré un brócoli, lo herví y es como que se los propongo. Tampoco se los impongo, porque si se los impones, viste, a los niños es diferente. Es Sí. como que no. Yo se los pongo en el platito y ya, por ejemplo, la palo, por ser más chiquita, es la que está más abierta a más opciones, digamos. Ella es como que todo lo prueba. Eh, entonces, en ese sentido, es como que me parece que está bueno incorporar cosas nuevas a la alimentación, aún sin estar decididos a dejar de comer carne, ¿no? Y sí, bueno, son pequeños pasos, ¿no? Para mejorar la calidad
y sobre todo la relación con la comida en general, porque no, o sea, obviamente que no tiene que comer para sobrevivir, pero en el medio de hacerlo Claro. hay multiplicidad de formas. Creo que el gran mensaje de hoy y de dos visiones totalmente diferentes que tenemos en cuanto a la alimentación es buscar el balance y hacer de cada comida una experiencia, ya sea para probar nuevas cosas, ya sea para probar nuevas combinaciones, y no cerrarse puramente en lo que es sumamente más fácil porque la cultura lo dice. Así que bueno, creo que ha sido un tema súper interesante. Muchas gracias por, obviamente, estar ahí y contarme y compartirme tu visión de las cosas. Eh, y bueno, nada, creo que ha sido em, súper entretenido y espero que a la gente que nos escuche le quede el mismo mensaje. Sí, la idea principal es compartir visiones que quizás podrían considerarse que son opuestas, pero que si uno los dialoga, si uno, o sea, uno puede convivir tranquilamente, no hace falta que todo sea blanco y negro, respetar la posición de los demás, y eso no quiere decir que uno no pueda compartir la propia. Me parece que eso es lo que nosotros queremos eh, dejarles y que como tarea, me gustaría dejarles como toda madre, dejarles una tarea que traten de explorar cuando escuchen este podcast y después durante esa semana traten de explorar algún alimento que nunca han probado antes, Sí. que incluyan alguna verdura nueva, alguna fruta, algo nuevo a su alimentación, porque siempre está bueno probar nuevas cosas y, y me parece que esta es una buena oportunidad para hacerlo. Totalmente. Bueno, hermana, ha sido un placer como siempre y nos vemos en el próximo episodio. See you. Bye bye. Las Lorenzo, Hermanas y Mates es un podcast quincenal en el que no solo hablaremos de nuestras vivencias y experiencias, también vamos a charlar sobre temas culturales, roles y en nuestro aprendizaje. Nos podés encontrar en Instagram como Las Lorenzo Podcast y recordar, seguirnos, comentar, compartir y darnos tu rating en nuestras plataformas de podcast. Spotify, Apple Podcast, Anchor y Google Podcast. ¡Nos vemos!